Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan muy buena noche. Espero que sea de bendición la palabra, ¿sí? Para cada uno de nosotros que estamos aquí compartiendo esta palabra hermosa, ¿sí? La palabra de Dios. Bueno, le doy gracias al Señor por la oportunidad que tengo de compartir la palabra, ¿sí? Con cada uno de aquellos que están con nosotros, ¿sí? Vamos a ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 21, ¿sí? Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén, ¿sí? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Bueno, podemos ver acá que el Señor, pasando siempre de una orilla a otra, había una gran multitud. Cuando él estaba descendiendo junto al mar, había una gran multitud esperándolo, y vino uno de los principales de la sinagoga, dice, llamado Jairo. Acá tenemos que entender que es una persona que venía con dificultades, venía con problemas, ¿sí? Debemos entender algo muy importante, que este hombre era una figura principal dentro de la iglesia judía. Por eso dice, vino uno de los principales de la sinagoga. Este hombre realmente tenía una situación muy grave, como la podemos estar pasando cualquiera de las personas en algún momento en que se nos enferma un familiar, principalmente un hijo, y eso causa muchísimos problemas en las personas, ¿sí? Causa una gran aflicción. Y este hombre principal en la sinagoga, Dios bendiga a Juana Rosario de Santo Domingo, República Dominicana. Este hombre, lógicamente, tenía una aflicción muy, muy, muy grande para hacer lo que él está haciendo. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Dice, vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. El hecho de postrarse un principal de la sinagoga ante los pies de Jesús, no hay duda que era un hombre con mucho entendimiento sobre lo que era nuestro Señor Jesucristo. Más allá de que era un fariseo, un principal en la iglesia, una persona con seguridad de un estatus muy especial, no tuvo obstáculos para acercarse a Jesús para recibir lo que iba a pedirle. A veces las personas no recurren a Jesucristo porque hay un montón de obstáculos en la vida de las personas que hace que no se acerquen a Jesús. ¿Por qué? Y bueno, porque puede ser que tenga mucho dinero, puede ser que sea
una persona importante que no quiere que lo vean a lo mejor con los cristianos o con Jesús. Hoy en día hay personas así que no quieren acercarse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el acercarse, Dios bendiga a Rosy Jiménez de México, el acercarse a Jesús hace, gracias mi hermana, igualmente para usted, el acercarse a Jesús hace que realmente las personas puedan pensar cosas de uno, ¿cierto? Pero esos obstáculos hacen que no podamos acercarnos a Jesús y que no podamos obtener la bendición que necesitamos. ¿Por qué? Porque siempre hay un obstáculo, ya sea los amigos, el estatus, la profesión. No digamos si es una persona que tiene de profesión psicólogo o psiquiatra. Realmente eso hace que se aleje más del Señor que acercarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tienen esta profesión en realidad creen en digamos, matemáticamente, 1 más 1 es 2 y chao, ¿sí? Pero los que creemos en el Señor no tienen que ver las cuentas, los números, la matemática, sino que cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, se trata de fe. Lo que nos acerca a postrarnos a los pies de Cristo es la fe y el adorar a Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos obstáculos, o nosotros mismos ponemos los obstáculos, lógicamente no podemos obtener la bendición. Hay personas que quieren obtener la bendición sin acercarse a Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, mire, por favor, puede orar por mí, pero no se acercan a la iglesia. ¿Por qué? O tienen miedo de contaminarse con los evangélicos, o les da vergüenza participar con los evangélicos, ¿sí? Entonces, hay personas que dicen, bueno, por favor, podrían orar por esto o por lo otro, pero hay un obstáculo para esas personas para acercarse a Jesucristo. Entonces, acá vemos que este hombre, un principal de la sinagoga, un hombre conocido por todos, no tuvo ningún problema en acercarse a Jesucristo, y cuando lo vio, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esto es algo hermoso, la fe que tiene este hombre, ¿no? Es una fe hermosa, ¿sí? Es una fe que en realidad es la que quiere Dios que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos fe para que podamos obtener los milagros que necesitamos. Y cuando no tenemos la fe, cuando no superamos los obstáculos, nos perdemos de grandes bendiciones. Pero este hombre tenía un gran problema. Era su hija la que estaba padeciendo y estaba agonizando. Y no había obstáculos para poder clamar por su hija y hacer que ella fuera sana, ¿sí? Dios bendiga a Andrea Estefanía. Ella es de Mendoza, Argentina. Entonces, superó los obstáculos, se postró ante Jesús, le rogó, le dijo, mi hija agoniza, y le dijo, pon las manos sobre ella, y ella, para que ella sea salva y vivirá. En realidad, yo creo que
este hombre en realidad entendía más las cosas de lo que uno puede entender, algunas personas pueden entender, porque él dijo, pon las manos sobre ella para que sea salva, no dijo para que sea sana. ¿Sí? ¿Entienden el término? Dijo, pon las manos sobre mi hija y mi hija será salva. ¿Sí? Esto es algo muy importante que las personas deben entender, porque le estaba diciendo, mi hija va a ser salva, mi hija va a vivir eternamente, y le dijo, y ella vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer, desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Bueno, esta es una porción bíblica que en realidad todo el mundo la conoce. Sabe de esta mujer, hay hasta canciones, todo el mundo lo predica, todo el tiempo. Yo creo que la he predicado la segunda vez en mi vida. ¿Sí? Y dice la palabra que esta mujer estaba padeciendo por 12 años, dice, ¿sí? Y había ido a una gran cantidad de médicos y no tenía la solución para su problema. Ahora, no solamente que no tenía solución para sus problemas, Dios le bendiga a mi hermana Marbelis Martínez Guerra, Dios le bendiga mucho. Ella había gastado ya su dinero en los médicos y no tenía la solución. Y eso es lo que sucede también con muchas personas en la actualidad. Recurren a muchos médicos, a muchas personas, pero no tienen la solución. Y cuando alguien se acerca y le habla de Jesucristo, que ahí puede tener la solución, entonces hay personas que aceptan inmediatamente. Gracias mi hermana, Dios le bendiga, mi hermana Marbelis Guerra. Cuando estamos extraviados muchas veces y presionados espiritualmente, porque es el trabajo del enemigo hacer que nos sintamos mal, muchas veces nosotros no sabemos qué hacer, se turba nuestra mente y no sabemos qué decisión tomar. Acá el hombre que había ido a recurrir a nuestro Señor Jesucristo por su hija, tenía la plena seguridad de que iba a ser sana su hija. Ahora, esta mujer había ido a muchos lugares y no había obtenido ninguna bendición. Y así, como le digo, pasa a muchas personas que van a muchos lugares, pero no obtienen la bendición que están buscando para su vida. Y dice acá, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y ustedes fíjense que ella también, Marisol Sánchez, Dios le bendiga, Marisol Sánchez, gracias por compartir. Ella decía, bueno, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella también está diciendo, si yo tocare su manto, voy a ser salva. ¿Qué está diciendo? También que va a obtener la salvación, ¿sí? Y va a la vez ser salva de la enfermedad que padece. Son dos cosas juntas, las cuales Dios puede proporcionar para nuestras vidas. No solamente eso, Dios bendiga a Ada Rosario.
Sí, no solamente eso podemos obtener muchas cosas cuando nos acercamos a Jesucristo. Nada más que a veces no sabemos la magnitud de su poder y de su misericordia. Entonces, por ahí pensamos, bueno, ¿querrá Dios o no querrá? Yo quiero que sepan que Dios nos hizo sanos y eternos, nada más que el pecado hizo que entrara en nuestras vidas, el pecado de Adán y Eva, que entrara en nuestras vidas, que entrara la muerte, la vida, y entrara la muerte, la vida, la muerte, la enfermedad, ¿sí? Y el pecado. Ese pecado hizo que entrara eso. Entonces, ¿qué pasa? Que perdiéramos la eternidad, pero con Cristo la recuperamos, ¿sí? Y somos salvos. ¿De qué? De la muerte eterna, porque hay que entender siempre, hay personas que piensan que si son malos toda la vida, se van a morir y ahí termina, pero no. Está la muerte, está la vida eterna que Dios da a través de creer en Cristo Jesús, y está la muerte eterna de aquellos que no quieren reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero cuando se habla de muerte eterna, no es que está muerto para siempre, sino que está muerto, o sea, está vivo en el infierno para siempre. No muere más. La persona que muere, ¿sí? El creyente muere una sola vez y después tiene vida eterna. El que no cree muere una vez físicamente y muere una vez espiritualmente para siempre, o sea que queda destituido de la gloria de Dios, donde ya no hay arreglo después de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban hablando de ser salvos del azote y de la muerte, la niña, ¿sí? Pero también salvos para vida eterna. Ahora, dice la palabra, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, ella sintió que al tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, ya sintió que estaba siendo sana de aquel azote. Acá podemos ver que ella dice sana. Primero dijo salva, ahora dijo sana. Dos cosas diferentes, ¿sí? Ahora, sabía que el encuentro con el Señor, el tocar al Señor, ¿sí? O como el Señor nos toca a nosotros, con ese toque de nuestro Señor Jesucristo, cambia muchas cosas, muchas vidas y muchas situaciones adversas, ¿sí? Porque siempre tenemos situaciones adversas. No podemos decir, no, ya se terminó todo. No, todo sigue. Estamos en una carrera en la cual nosotros tenemos problemas y dificultades, pero tenemos problemas y dificultades teniendo como compañero y hermano mayor a nuestro Señor Jesucristo, y aferrado de la mano de Él, todo lo podemos hacer, porque Él dice, bueno, separados de mí, nada pueden hacer, ¿sí? Entonces, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sí? Y hay que entender esto, siempre no se confunda a las personas que Jesucristo no pierde su omnisciencia. Él sigue teniendo la omnisciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios y es el mismo Dios. Entonces, Él preguntó, fíjese bien, yo, por ejemplo, como persona mayor, tengo mucha experiencia. Y muchas veces yo a las personas les hago preguntas que yo ya las sé. Solamente hago la pregunta para saber qué me contestan. No es porque no lo sepan, sino me gusta ver
y estudiar las reacciones de las personas. El Señor estaba haciendo lo mismo acá. Él dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Él sabía quién había tocado su vestido, ¿sí? Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El Señor lo sabía. Si vemos muchos pasajes, vamos a ver su omnisciencia, que lo sabe todo, ¿sí? Lo vamos a ver. Ahora, ¿qué dice la palabra? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Sí? O sea que ella tenía temor. Hay muchas personas que tienen temor de acercarse a Jesucristo porque entienden, hay personas que dicen, bueno, yo no soy digno de acercarme a Cristo, ¿sí? Porque soy una persona muy pecadora. Pero si usted mira las Escrituras, va a ver y va a leer que Jesucristo no vino por los buenos y por los que están sanos, ¿sí? Vino por los que necesitaban un remedio, que estaban enfermos y necesitaban un remedio. Vino por los pecadores, no para que murieran, sino para que se arrepintieran y obtuvieran la vida eterna. ¿Sí? No vino a condenar, vino a salvar. Nada más que a veces las personas no lo entienden. Y hay personas que dicen, bueno, no soy digno, como decía el centurión, no soy digno de que entres en mi casa. Pero si nosotros miramos, cada uno de nosotros no somos dignos. ¿Por qué somos dignos ante Dios? Porque cuando Dios nos mira a través de Cristo. Entonces ve a Cristo primero y a nosotros detrás de Cristo. Y como Él es digno, Dios nos ve digno. Ahora, si nos salimos, ¿sí?, de Cristo, nos alejamos de Cristo, ya Dios no nos ve a través de Cristo y nos ve realmente como son y no nos ve digno Dios. Ahora, estando en Cristo, ¿sí? Sí, Dios nos ve digno, porque Cristo nos hace dignos a nosotros. Ahora, dice acá que la mujer, bueno, temblando, le dijo que había sido ella y se postró delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Fíjense que el Señor también le dijo, tu fe te ha hecho salva. No le dijo, tu fe te ha hecho sana, sino tu fe te ha hecho salva. Y es la fe en Cristo Jesús lo que nos hace salvos. ¿Sí? Cuando hablamos de salvo, ¿de qué estamos hablando? Salvo de la ira de Dios. Un día Dios va a desatar su ira, ¿sí?, en este mundo. Va a retirar el poder del Espíritu Santo y todo el mundo, ya no el que quede, el que se vaya con Cristo, el que quede, no va a tener para recurrir que le ayude el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ser retirado de la tierra, ¿sí?, por 7 años. Y después descenderá con Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice acá? Le dijo, bueno, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, ¿sí? Porque realmente era un castigo en su vida la enfermedad que tenía, y bueno, ella estaba muy mal por lo que estaba padeciendo. ¿Qué sucede? Que ella le dijo, bueno, ya eres libre de tu enfermedad.
mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga, del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando un milagro de nuestro Señor Jesucristo y hay personas que dicen, bueno, ya no hay nada más que hacer? Acá habían personas que se acercaban a Jairo para decirle, bueno, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Sí? Y muchas veces cuando estamos en esas situaciones, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice, no temas, cree solamente. Y nosotros muchas veces, ¿cuántas veces nos ponemos mal? No sabemos qué hacer, no sabemos realmente cómo actuar. Estamos mal ante situaciones como la de este hombre que su hija estaba agonizando, dice la palabra. ¿Cuántas veces, cuántas personas habrán en el mundo hoy día con personas en los hospitales con coronavirus y las personas estarán diciendo a los familiares, ¿cómo irá a salir de esto? Y habrán personas que no sabrán dónde recurrir. Pero gracias a Dios que quiso salvarnos, ¿sí? Y enviar al Espíritu Santo para convencernos de pecado y entender, ¿sí?, que somos salvos por medio de Cristo, ¿sí? Y hay personas, nosotros sabemos dónde recurrir, sabemos a quién pedirle, sabemos cómo orarle a Dios y obtener la misericordia que estamos pidiéndole a Dios, ¿sí?, de alguna petición. Pero hay personas hoy en el mundo que están tan alejados de Dios y creyendo en su propia fuerza o en su propio dinero y diciendo, bueno, lo que sea de dinero yo voy a pagar para que mi familiar no muera de coronavirus. Pero sin embargo, vamos y le pedimos al Señor y el Señor sana a las personas, ¿sí? Porque acá en este ministerio muchas personas, más de 35 personas, han sido sanas de coronavirus, ¿sí? Entonces, hay una posibilidad siempre en Cristo de ser salvos y sanos, ¿sí? Porque lo más importante primero es la salvación y después la sanidad. Uno puede ser salvo y estar enfermo hasta el último día de vida, pero es salvo. En cambio, si busca la sanidad nada más y no ser salvo, entonces va a ser sano hasta que se muera, pero no va a tener la vida eterna. Entonces uno tiene que procurar la vida eterna, ¿sí? Una eternidad con Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? El Señor le dijo, mira, las personas vienen a decirte un montón de cosas, sí, le estaba tratando de decir, tratar de que tu fe se termine, que ya no hay posibilidades, como muchas personas lo piensan, que ya no hay posibilidades. Entonces, le dijo el Señor así, ¿sí? Le dijo el Señor así. No temas, le dijo, cree solamente. Hermano, hermana que está allí, el Señor te dice, en tu problema, en tu dificultad, en este momento, te dice, cree solamente. Nada más. No te está pidiendo muchas cosas raras. Te está diciendo,
cree solamente. No hay que hacer fuerza, porque algunos dicen, sí voy a creer, voy a tener fe. No, es solamente ponerse uno en las manos de Cristo y creer, nada más. Nada más. Entonces, eso es lo que dice el Señor. A ver, acá tenemos a mi hermana Roxana, ¿sí?, que está viéndonos. Que el Señor la bendiga. Dios la bendiga, mi hermana Roxana. Bueno, como les estaba diciendo, eso es lo que nos pide el Señor. Cree solamente, nada más. No tenés que hacer grandes cosas, sino creer solamente. No escuchar a otras personas en una situación donde es, digamos, de gran espanto para nuestras vidas, como estar en un horno de fuego. No, sino no hay que escuchar a las personas, hay que decir, bueno, yo creo en Jesús y yo creo que Jesús va a hacer el milagro, y esperar en Él, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Fíjense bien la situación de Jairo. Ya la gente le estaba diciendo, bueno, Jairo, deja tranquilo al maestro. Estaba la gente en su casa llorando, ¿sí? ¿Sí? Llorando, haciendo un gran alboroto. Ya se había terminado todo. Pero ¿saben una cosa? Todo se termina cuando Dios dice que se termina. Y todo empieza cuando dice Dios, ahora empieza. ¿Sí? Acá, en cierta forma, se estaba terminando la vida de esta niña. ¿Sí? Era una niña de 12 años, ¿sí?, la cual estaba gravemente agonizando, ¿sí? Y bueno, le dijeron, ya está, ya no hay nada que hacer. Eso es para la gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios a través de Jesucristo, que no conoce el poder del Espíritu Santo, que no conoce el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo y el poder libertador. Entonces, las personas cuando dicen, bueno, se murió. Yo podría contarle una anécdota una vez de alguien que se murió en el camino cuando veníamos de una iglesia, pero ahora no hay tiempo. Otro día estaba muerto, oramos por él, ¿sí? Yo vine, oré por él, mientras me esperaban en el auto otras personas, ¿sí? Y el joven revivió, ¿sí? Le dije, espíritu de la carne, vuelve a la carne y alma, y vivió. Así que entonces vino allí cuando todos pensaban que había terminado, y dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Sí? Y así sucede cuando los cristianos mueren. Dice la palabra en Tesalonicenses 4:13 en adelante que los cristianos duermen, ¿sí? Porque no sufren la segunda muerte espiritual. Y dice, la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, ¿sí?, tomó al padre, ¿sí?, y a la madre de la niña. O sea, ¿se dan cuenta ustedes este pasaje? ¿Sí? Donde nuestro Señor Jesucristo llega a la casa, toma al padre que está llorando, lo abraza, y toma a la madre que está llorando, los abraza, y se los toma a ellos para consolarlos, pero para darle un regalo también.
¿Cuántas veces estamos llorando, estamos padeciendo y necesitamos un regalo de nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros lloramos mientras el Señor nos mira, a ver qué hacemos, cómo actuamos, si realmente tenemos fe. El Señor mira, observa, Él lo sabe todo. Y tomó dice, a la madre y a la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Sí? Al padre y a la madre de la niña, dice, ¿sí? Y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Así, muchas veces el Señor está tratando de decirnos a nosotros, bueno, levántate. Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga, mi hermana. Muchas veces el Señor está allí diciendo, bueno, esto ya pasa, ya termina. ¿Sí? Levántate. No sé la situación que puedes estar pasando, qué es lo que está sucediendo en tu vida, pero el Señor te dice a ti en este momento, levántate, levántate, porque Cristo te ama y murió por ti y por mí. Y si murió por ti y por mí, ¿cuánto más no nos va a dar todas las cosas? ¿Sí? Y dijo luego a la niña, y se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y cuando veo este pasaje, o algún pasaje donde el Señor hace milagros, yo recuerdo una vez estaba en un lugar que había ido por segunda vez, y una mujer viajó 600 kilómetros, ¿sí? Creo que de Punta Alta o Bahía Blanca a Neuquén, porque estaba ciega. Y bueno, ella llegó con fe, y cuando le dije, sigan las instrucciones, ¿cree que el Señor la va a sanar? Me dijo que sí. Entonces le dije, bueno, tápese los ojos. ¿Cree? Sí. Oré. Dios hizo el milagro. ¿Recibe el milagro? Sí, me dijo. Bueno, abra sus ojos y dígame qué ve. Me dijo, lo veo a usted, pastor. ¿Y sabe qué? La gente se quedaron como acá. ¿Sí? No se espantaron, pero se quedaron atónitos. No dijeron nada, absolutamente nada. Ni siquiera gloria a Dios, bendito sea, nada. Pero Dios hizo un milagro. El gran milagro de esa mujer que viajó 600 kilómetros para recibir su vista. Y la recibió, porque ella hizo el sacrificio. Acá dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se les diese a la niña de comer. O sea que el Señor, cuando interviene en tu vida, la cambia tu vida, ¿sí? Cuando interviene en tu vida, ¿sí? Gloria a Dios. Carmen Santiago Padilla dice que Dios es grande y yo le creo a Dios. Amén, hermana, que Dios le bendiga. ¿Sí? O sea que hay muchas formas que yo siempre le digo a las personas, ustedes necesitan tener una experiencia con Dios, porque ¿cómo Dios me aumentó la fe a mí? Y teniendo experiencias con Él, ¿sí? Padeciendo muchas cosas y recibiendo milagros. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo predicar de la fe, porque he visto las maravillas. Dios bendiga a Suyapa Vigil Ortiz. Dios la bendiga. O sea, Dios me aumentó la fe viendo y teniendo experiencia en tantos milagros que ha hecho en el transcurso que he podido caminar con el Señor, trabajando con Él de lugar en lugar. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo a una persona,
Le hablo porque yo ya tuve muchas experiencias y las que voy a seguir teniendo, ¿sí? Pero estoy hablando de las que tuve. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros y decirle, hermanos, hermanas, el Señor lo puede hacer, ¿sí? Yo puedo decirle, he visto niños sordomudos que he orado por ellos y Dios ha hecho un milagro creativo haciendo el sistema auditivo, ¿sí? Pero muchos niños sordomudos, ¿sí? He visto maravillas, columnas nuevas, ¿sí? Cerebros nuevos, ¿sí? No se imaginan las cosas que Dios me ha permitido ver, ¿sí? Que Dios ha hecho y que he podido contemplar. Hermanos, Cristo lo puede hacer todo. En su soberanía hará o no hará según Él crea conveniente. Pero Él lo puede hacer todo. Eso es lo importante que tenemos que entender, que Él lo puede hacer todo. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y hasta aquí nomás para no tardarlos mucho. Así que sea de bendición y que puedan meditar en... que puedan meditar en la palabra y que puedan compartirla, ¿sí?